Imagina por un momento que estás leyendo la genealogía de Adán en Génesis capítulo 5. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Cainan vivió 910 años y murió. Mahalaleel vivió 895 años. Y murió. Jared vivió 962 años. Y murió en un patrón constante: nacimiento, vida, muerte. Pero entonces llegas al versículo 24. Encaminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Murió, no, desapareció. Sí, ¿a dónde fue? Esa es la pregunta que ha intrigado a la humanidad durante milenios. ¿Quién era este hombre tan especial que Dios decidió llevárselo sin que experimentara la muerte? ¿Qué sabía Enoc que nosotros no sabemos? ¿Y por qué su historia podría ser clave para entender los últimos tiempos? Bienvenidos a El Código Sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes de toda la escritura en la desaparición de Enoc, porque resulta que este hombre, mencionado en apenas unos versículos en Génesis, esconde secretos que podrían cambiar tu comprensión de lo que significa caminar con Dios. ¿Estás listo para descubrir por qué Enoc nunca vio la muerte? ¿Y qué tiene que ver su historia con el final de los tiempos? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a desafiar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y la eternidad. El hombre que rompió el patrón. Comencemos con lo que sabemos con certeza de las Escrituras. En una época donde la muerte reinaba absolutamente, donde cada ser humano, sin excepción, terminaba en polvo, apareció un hombre que cambió las reglas del juego. Su nombre Enoc. ¿Pero quién era realmente? Enoc vivió en la 7ª generación después de Adán. Era bisnieto de Set, el hijo que Dios le dio a Adán para reemplazar a Abel. Vivió en una época de violencia creciente, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, una época de corrupción moral sin precedentes, una época donde la maldad se multiplicaba sobre la tierra. Y en medio de esa oscuridad, Enoc caminaba con Dios. Pero aquí está lo intrigante: el texto no dice que Enoc siguió a Dios, no dice que obedeció a Dios, no dice que adoró a Dios, dice que caminó con Dios. ¿Sabes la diferencia? Caminar con alguien implica intimidad, conversación constante, dirección compartida, ritmo sincronizado, compañerismo profundo. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste con Dios en ese sentido? Los años que cambiaron todo. Pero hay algo más que el texto revela. Enoc vivió 365 años. ¿Casualidad? En una genealogía donde todos vivían más de 900 años, Enoc vivió exactamente los días de un año solar. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero aquí está el detalle, que la mayoría pasa por alto. No vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. ¿Te das cuenta? El texto específicamente menciona que Enoc comenzó su caminar íntimo con Dios después de que nació su hijo Matusalén. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué experimentó Enoc al convertirse en padre que transformó su relación con Dios? Recibió una revelación, tuvo una visión, escuchó una voz. El texto no lo dice directamente, pero hay pistas, porque resulta que el nombre Matusalén significa algo profético. Cuando él muera, ¿vendrá qué? El diluvio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cuando Enoc puso el nombre a su hijo, ya sabía lo que iba a pasar. Ya había visto el futuro. Ya conocía el juicio que vendría sobre la tierra. ¿Cómo era posible? Porque Dios le había revelado sus planes. El testimonio que trascendió generaciones, pero Enoc no se quedó callado con lo que había visto. El libro de Judas versículo 14 nos da una pista crucial ante estos. También profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. ¿Escuchaste eso? Enoc no solo caminaba con Dios, Enoc profetizaba. ¿Y sobre qué profetizaba? Sobre la segunda venida de Cristo, sobre el juicio final, sobre ejércitos celestiales, sobre eventos que no ocurrirían hasta miles de años después. ¿Cómo podía un hombre que vivió antes del diluvio conocer detalles sobre el final de los tiempos? Porque cuando caminas íntimamente con Dios, Él comparte sus secretos contigo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La desaparición que desafió la muerte. Pero llegamos al momento más extraordinario de toda la historia de Enoc en su desaparición. Y desapareció porque le llevó Dios. En hebreo la palabra usada es lakok. Tomó, llevó, arrebató. La misma palabra usada cuando Dios tomó una costilla de Adán, cuando Elías fue arrebatado en el carro de fuego, cuando el Espíritu arrebataba a los profetas. Pero ¿por qué Dios se llevó a Enoc? Hebreos 11:5 nos da una pista. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspasó Dios. Y antes que fuese traspasado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Viste eso? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No después
de su muerte. ANT es de su traslado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la certeza absoluta de que estabas agradando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tu vida era un testimonio tan claro que hasta tú mismo lo sabías? Pero, ¿a dónde fue Enoc? Esta es la pregunta que ha fascinado a teólogos durante siglos. ¿Murió Enoc y fue al cielo? ¿Fue trasladado físicamente? ¿Está vivo en algún lugar del universo? Jesús dijo claramente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto fue antes de su muerte y resurrección. Entonces, ¿dónde está Enoc? Algunas teorías han teoría 1. El paraíso. Enoc podría estar en el mismo lugar donde estuvo Jesús entre su muerte y resurrección. El paraíso, el seno de Abraham. Teoría 2 en preservación física. Enoc podría haber sido preservado físicamente en algún lugar de la creación, esperando un propósito futuro. Teoría 3 en dimensión espiritual. Enoc podría haber sido trasladado a una dimensión espiritual donde el tiempo y el espacio funcionan diferente. Pero hay algo más intrigante, la conexión con los últimos tiempos, porque resulta que Enoc no es el único que fue trasladado sin ver muerte. Elías también fue arrebatado. No. Apocalipsis 11 habla de 2 testigos que aparecerán en los últimos tiempos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Vestidos de silicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, cerrar el cielo para que no llueva. Eso suena a Elías. Profetizar sobre juicio futuro. Eso suena a Enoc. Muchos eruditos creen que estos 2 testigos podrían ser Enoc y Elías regresando para completar su ministerio terrenal. Porque Hebreos, las 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si Enoc y Elías nunca han muerto, su destino podría ser regresar, cumplir su ministerio final, y entonces experimentar la muerte antes de la resurrección. El libro de Enoc, ¿qué nos revela? Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. Existe un libro llamado el libro de Enoc, que aunque no es parte del canon bíblico, era ampliamente conocido y citado en tiempos de Jesús. De hecho, Judas lo cita directamente en su epístola. ¿Qué contiene este libro? Revelaciones extraordinarias que Enoc supuestamente recibió durante su caminar con Dios, en detalles sobre los ángeles caídos, descripciones del cielo y sus jerarquías, profecías sobre el Mesías, revelaciones sobre el juicio final, conocimiento astronómico avanzado, calendarios celestiales. ¿Es todo confiable? Probablemente no. Pero el hecho de que este libro existiera y fuera respetado nos dice algo importante. La gente de la antigüedad creía que Enoc había recibido revelaciones extraordinarias. Creían que su caminar con Dios había resultado en conocimiento sobrenatural. Creían que era posible tener una relación tan íntima con Dios que Él compartiera sus secretos contigo. Las lecciones del misterio de Enoc, pero más allá de las teorías y especulaciones. ¿Qué podemos aprender de Enoc? 1. A la intimidad con Dios. Es posible. Enoc no era un supersanto, no era un ángel, era un hombre como tú y como yo, pero desarrolló una relación con Dios tan íntima que literalmente caminaban juntos. ¿Qué haría falta para que tú y yo experimentáramos esa clase de intimidad? 2. La paternidad puede despertar propósito. Enoc comenzó su caminar íntimo con Dios después de ser padre. ¿Será que la responsabilidad de formar una vida lo despertó a una realidad más profunda? ¿Será que ver la fragilidad de un bebé lo hizo consciente de su necesidad de Dios? ¿Qué experiencias en tu vida han profundizado tu relación con Dios? 3. El agrado de Dios es verificable. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No era una esperanza, no era una suposición, era una certeza. ¿Cómo puedes saber si estás agradando a Dios? Tu conciencia está en paz. Su palabra cobra vida en tu experiencia. Su presencia se vuelve más real que tu realidad física. Sus propósitos se vuelven más importantes que tus planes. Su gloria se vuelve más atractiva que tu comodidad. 4. En caminar con Dios transforma tu perspectiva del tiempo. Enoc no solo vivía en el presente, profetizaba sobre el futuro. Cuando caminas con Dios, comienzas a ver las cosas desde su perspectiva eterna. Los problemas temporales se reducen, los propósitos eternos se agrandan. 5. En la fidelidad extraordinaria produce resultados extraordinarios. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Porque Enoc había llegado a un punto donde era más útil en el ámbito espiritual que en el físico. Su ministerio había trascendido las limitaciones del tiempo y el espacio. El misterio que nos desafía. Pero aquí está la pregunta que Enoc nos plantea a cada uno. ¿Es posible en el siglo XXI caminar con Dios como lo hizo Enoc? ¿Es posible desarrollar una intimidad tan profunda que Dios comparta sus secretos contigo? ¿Es posible vivir de tal manera que tu vida se vuelva un testimonio claro de que estás agradando a Dios? La respuesta es
Sí, pero requiere algo que pocos están dispuestos a dar en todo, como caminar como Enoc en el siglo XXI. Uno desarrolla conversación constante con Dios. Enoc caminó con Dios. En caminar implica conversación, no solo oración formal, no solo momentos devocionales, conversación constante a lo largo del día. ¿Qué piensas de esto, Señor? ¿Cómo quieres que responda aquí? ¿Qué estás tratando de enseñarme? 2. Sincroniza tu ritmo con el suyo. Cuando caminas con alguien, tienes que ajustar tu velocidad. Si va más rápido, te aceleras. Si va más lento, te calmas. ¿A qué velocidad está moviéndose Dios en tu vida? ¿Estás corriendo adelante de Él? ¿Te estás quedando atrás? 3. Busca su perspectiva sobre el futuro. Enoc no solo vivía el presente, veía el futuro desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo puedes desarrollar visión profética? Estudia las profecías cumplidas. Observa los patrones de Dios en la historia. Pide discernimiento para los tiempos. Mantente alerta a las señales de su mover. 4. Permite que la paternidad te transforme. Enoc cambió cuando se volvió responsable por otra vida. ¿Qué responsabilidades tienes que podrían ser catalizadores para un caminar más profundo con Dios? Hijos que formar, personas que liderar, ministerios que desarrollar, propósitos que cumplir. 5. Vive como si fueras a ser trasladado mañana. Enoc vivía con la eternidad en mente. No se aferró a lo temporal porque sabía que lo eterno era más real. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si supieras que podrías ser trasladado mañana? ¿A qué le darías menos importancia? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué cambios harías? ¿En qué invertirías tu tiempo? La paradoja de Enoc. Pero aquí está la hermosa paradoja de la historia de Enocan. No fue trasladado por hacer algo extraordinario, fue trasladado por hacer algo consistente en caminar con Dios, no milagros dramáticos, no ministerios masivos, no revelaciones espectaculares, tan solo caminar con Dios, día tras día, año tras año, durante 300 años. ¿Qué pasaría si tú y yo viviéramos con esa misma consistencia? ¿Qué pasaría si convirtiéramos el caminar con Dios en nuestro estilo de vida normal? El testimonio que trasciende generaciones. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa de la historia de Enoc? Su testimonio no terminó con su traslado. Miles de años después todavía estamos hablando de él. Todavía nos está inspirando. Todavía nos está desafiando. Todavía nos está mostrando lo que es posible. Su vida de apenas 365 años ha impactado la eternidad. ¿Qué clase de testimonio estás dejando? ¿Qué van a decir de tu caminar con Dios? Una revelación personal. Déjame compartir algo contigo. Durante años pensé que la historia de Enoc era principalmente sobre su destino final, el hecho de que no murió. Pero mientras preparaba este mensaje, Dios me mostró algo diferente. La historia de Enoc no es sobre cómo terminó su vida, es sobre cómo vivió su vida. No es sobre su traslado, es sobre su transformación. No es sobre escapar de la muerte, es sobre experimentar vida abundante, porque cuando realmente caminas con Dios, a la muerte pierde su aguijón. La eternidad se vuelve más real que el tiempo, el cielo se vuelve más atractivo que la tierra, su presencia se vuelve más preciosa que su paraíso. El llamado de Enoc para tu vida. Si Enoc estuviera aquí hoy, ¿sabes qué creo que te diría? No te enfoques en ser trasladado, enfócate en caminar con Dios. No busques escapar de tu mundo. Busca transformar tu mundo a través de tu caminar con Él. No esperes 300 años para comenzar. Comienza hoy. No esperes circunstancias perfectas. Comienza donde estás. No esperes a sentirte digno. Comienza sabiendo que Él te hace digno. Una invitación especial. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la historia de Enoc? Que no fue escrita para que la admiremos desde lejos. Fue escrita para que la vivamos desde cerca. Dios no está buscando otro Enoc, te está buscando a ti, con tu personalidad, con tus circunstancias, con tus desafíos, con tu potencial, para que camines con Él como solo tú puedes caminar, para que desarrolles una intimidad con el que sea única, para que dejes un testimonio que trascienda tu tiempo. El misterio resuelto entonces. ¿Cuál es realmente el misterio de Enoc? No es dónde está ahora. No es cuándo va a regresar. No es que reveló el libro que lleva su nombre. El verdadero misterio es este. ¿Por qué tan pocos han seguido su ejemplo? ¿Por qué tan pocos han decidido caminar íntimamente con Dios? ¿Por qué tan pocos viven como si la eternidad fuera más real que el tiempo? ¿Por qué tan pocos desarrollan el testimonio de estar agradando a Dios? Tal vez porque pensamos que es imposible. Tal vez porque pensamos que somos muy normales. Tal vez porque pensamos que se requiere algo que no tenemos, pero la historia de Enoc nos demuestra lo contrario. Caminar con Dios no requiere perfección, requiere dirección, no requiere capacidades extraordinarias, requiere disponibilidad ordinaria, no requiere circunstancias ideales, requiere decisiones intencionales, una perspectiva eterna. Cuando llegues al final de tu vida, ¿qué importará más? ¿Los años que viviste o la intimidad que desarrollaste? ¿Los logros que alcanzaste o la relación que cultivaste? ¿Las experiencias que acumulaste o la transformación que experimentaste? Enoc
vivió solo 365 años, pero esos años impactaron la eternidad. ¿Cuántos años tienes por delante? ¿50, 30, 10? No importa. Si comienzas hoy a caminar íntimamente con Dios, tienes suficiente tiempo para dejar un legado eterno. Esto fue el código sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Pero antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Ansí, la historia de Enoch, te ha desafiado a profundizar tu caminar con Dios. Compártelo en los comentarios. No necesitas dar detalles íntimos. Solo digan quiero caminar con Dios como Enoch, porque hay poder en la declaración pública, hay compromiso en la confesión abierta y hay comunidad en la búsqueda compartida. Y si ya estás caminando íntimamente con Dios, comparte una característica de ese caminar. ¿Cómo supiste que habías comenzado a caminar con Él? ¿Qué cambió en tu perspectiva? ¿Cómo se volvió más real su presencia? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar? Porque tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para dar el primer paso. La pregunta final te dejo con la pregunta que Enoch nos plantea a todos. ¿Estás simplemente viviendo tu vida? ¿O estás caminando con Dios? ¿Estás experimentando religión? ¿O estás desarrollando relación? ¿Estás sobreviviendo cada día? ¿O estás siendo transformado cada día? Porque la diferencia entre una vida normal y una vida extraordinaria no está en las circunstancias externas. Está en la intimidad interna. No está en lo que haces para Dios. Está en cómo caminas con Dios. Enoch nos mostró que es posible. Jesús nos hizo el camino accesible. El Espíritu Santo nos da el poder para recorrerlo. ¿Qué estás esperando? Tu caminar con Dios comienza ahora.